buenas noches, yo soy Gabriela Cruz y les doy la bienvenida a un nuevo conversatorio de ASPETEFI. En esta oportunidad, nuestro conversatorio se trata sobre el ELA, el Encuentro Latinoamericano de Académicos, que ocurrió en finales de octubre de este año. Y para ello tenemos unas grandes invitadas de honor. Muy bien. Aquí les voy a presentar a la licenciada Rosmi Gagliuffi. Ella es directora especialista de la carrera de terapia física en la Universidad Privada del Norte. Es fisioterapeuta del Club Profesional de Fútbol Sporting Cristal y es representante de CLADEF de Perú en la ASPETEFI, aquí a nivel nacional. También tenemos el día de hoy a la licenciada Elba Badamonte. Ella es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También ha participado en más de una ocasión en la Comisión de Revisión Curricular de la carrera de terapia física en la misma universidad. Magíster también en educación con mención en educación superior. Bienvenida. Bienvenidas. Bien, para poder comprender qué se desarrolló en el ELA, tenemos primero que contextualizar este evento, ¿no? Y para ello pedimos primero que nos puedan contar qué es CLAF, qué es CLADEF y ahora qué es ELA, ¿no? Licenciada Rosmi. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Con la licenciada Elba tuvimos la oportunidad de poder participar este año en el encuentro latinoamericano, ¿no?, de académicos de fisioterapia y kinesiología, que es el ELA. Y bueno, con respecto a la CLAF, es la Confederación Latinoamericana de Fisioterapia y Kinesiología, ¿no? Y de esto se articula la CLADEF, que vendría a ser el Centro Latinoamericano de Desarrollo en Fisioterapia y Kinesiología, ¿no? Y de nace el ELA, que vendría a ser el Encuentro de Académicos, ¿no? Y esta organización CLADEF tiene un representante por país en Latinoamérica. Entonces tenemos a México, tenemos a Perú, tenemos a Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia y Brasil, que forman parte de esta confederación, ¿no? Entonces las asociaciones o los colegios profesionales que pertenecen a la Confederación Mundial de Fisioterapeutas, ¿no? Entonces ellos designan un representante por país para que pueda participar de esta organización y ayude a la mejora, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la educación para los fisioterapeutas y kinesiólogos a nivel mundial. Y licenciada Elba, ¿desde cuándo se reúnen los académicos en fisioterapia en Latinoamérica? Gracias. Muy buenas noches. Los encuentros, el primero fue en el 2006, que se llevó a cabo en Talca, Chile. Eso fue con la primera necesidad de cómo en aquel entonces fue calidad educativa. Entonces todo está orientado a lo que es la formación, el desarrollo profesional, disciplinar y tecnológico de la carrera. Entonces esto está abocado a los que son formadores, a los que son educadores. Entonces por allí fue la primera vez en Chile, en Talca. De aquello ha pasado ya, hemos hecho en el último, en octubre, en Barranquilla, el 9º encuentro ELA. Y en ese encuentro ELA hemos estado, el punto focal es llevado por la propuesta de Emma Stock, que es la presidenta de la Confederación. Emma Stock, más bien, ella propone sobre lo que es el acceso directo. Este acceso directo ella lo considera, lo visualiza como un movimiento global, en la cual permite la autonomía, pero esa autonomía orientada a los pacientes, que él pudiera más bien, que el paciente o el usuario o la persona puede elegir a optar por los servicios también de fisioterapia. Por allí también, como tenemos el tema y el término de idiomas, también surgió justo en este encuentro y hubieron para ello 2 paneles, y en esos paneles uno de ellos era justamente, decíamos, primer contacto, como está nuestro primer mensaje. Por allí tenemos que ver entonces que es el acceso primero o la autonomía de quien recibe y también de quien otorga, que en este caso sería el fisioterapeuta, y en ambos hay esta autonomía. Por ahí es donde hemos profundizado
y nos queda entonces más bien brechas por hacer en cada país, a nivel latinoamericano también, y por allí también nos quedan unos retos, pero que esos retos están siendo por ustedes guiados, y los cuales los felicito, porque una de las grandes estrategias es eso, esta convocatoria de todos los profesionales. Entonces la temática central fue sobre la formación en fisioterapia o la fisioterapia como profesión de primer contacto. ¿Y cuál fue el panel del primer día, me dijo? Bueno, tuvimos dentro de eso el tema de la autonomía, ¿no? Y también hemos revisado otros puntos como el tema del primer contacto como tal. Dentro de esto se ha analizado lo que son las brechas y los retos que tienen los diferentes países, bueno, en este caso a nivel de Latinoamérica, para poder acceder. Y fue muy curioso porque dentro del conversatorio y dentro de estas mesas, muchos de los profesionales que acudieron y participaron nos manifestaron de que, es más, nunca algunos se habían planteado ser profesión de primer contacto, ¿no? Y fue algo muy raro, al menos para mí, porque siempre en mi formación fui, digamos, educada con el pensamiento de que el fisioterapeuta puede ser de primer contacto, ¿no? Entonces fue un poco chocante escuchar que nadie o muchas personas se habían planteado ser profesionales de primer contacto. Entonces, cómo se ha estado trabajando eso en la educación, ¿no? Y yo estoy segura de que muchos también, de repente de los egresados o profesionales que están en Perú, de repente también se han planteado la misma pregunta, ¿no? O no se han imaginado eso. Entonces, por eso es que es interesante la participación y de que haya muestras representativas, porque de esto nace mucha información que va a servir para trabajar las mallas curriculares, va a servir para trabajar las leyes en los países, ¿no? Y la idea es unificar y que se pueda trabajar lo mismo, porque si uno hace un análisis y con toda la información que se ha estado recolectando, también a través de las encuestas que se han estado emitiendo y han salido por parte del comité de la CLADEF, bueno, esa información que se recoge, el muestreo que se ha realizado refiere de que es similar en Latinoamérica la condición del profesional en fisioterapia y kinesiología, ¿no? Entonces, las brechas y los retos son muy similares, ¿no? Por no decir que son los mismos. Entonces, es interesante ponernos a analizar, y ahora con los congresos que se vienen también a nivel mundial y que sería interesante también participar para saber qué tan alejados de la realidad estamos, ¿no? Y en este caso, en el ELA tuvimos la oportunidad de contar con Heidi, ¿no? Que ella es representante de la ACTA, y ella nos pudo manifestar cómo es que se da en la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos, el profesional de primer contacto, ¿no? Cuáles son las características que tiene que tener este profesional para poder acceder como primer contacto al paciente, ¿no? Y que el paciente diga, sí, voy a ir de frente sin ninguna derivación, ¿no? Y puedo acceder libremente a un consultorio o en una clínica o en un centro, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones deberíamos tener, ¿no? No sé si quiere agregar algo más la licenciada Elba. Solamente para colocar el título, el panel fueron dos. El primer panel se llamó Fisioterapia como profesional de primer contacto. Profesional de primer contacto. Y el segundo panel se llamó Autonomía profesional, ejercicio profesional y primer contacto. Entonces ahí en la segunda mesa en la cual participamos estuvo Yosimar de Brasil, estuvo de Colombia Lili, estuvo también una filósofa Dari. Bien, en esa mesa, entonces en ese panel se habló sobre esta autonomía desde la profesión y se quedó en 3 segmentos, en la cual también como formación, cómo es que estamos dando. Entonces primero vamos a verlo como formación, cómo está respecto a lo que son las mallas curriculares, ¿lo estamos integrando o no lo estamos integrando? Lo otro, respecto allá a los profesionales en sí, estos profesionales todos, ¿qué niveles tenemos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué estamos nosotros eligiendo dar? ¿Lo estamos haciendo
solamente el primer contacto, porque eso viene de acuerdo a la situación, casi todos son sanitarios. Sin embargo, el fisioterapeuta ya está en otros escenarios. Entonces no nos quedemos solamente como formadores o docentes, como trabajadores profesionales asistenciales y también la profesión misma en otros escenarios. Los grandes retos y brechas sí va a ser convocar para delimitar estos conceptos de primer contacto, acceso directo. Lo siguiente sería esta socialización, socializar con todos, en especial yo sí convocaría a los docentes de todas las universidades para tener un estándar, un trabajo en conjunto. Yo creo que nos va a dar un gran paso. Para contextualizar a las personas que recién nos están viendo, quiero mencionar de nuevo el tema central que fue el ELA, que fue la formación en fisioterapia y kinesiología como profesión de primer contacto y las brechas y retos que esto involucra a nivel Latinoamérica. Y tal como lo mencionó Rosmi, hubo una encuesta que también se difundió por redes sociales que recogía esta información sobre el acceso directo o qué limitaciones se tenía como profesión, y que su objetivo era justo recoger esta información para sacar conclusiones que se presentaran en este ELA. Entonces creo que nos gustaría saber cuáles fueron las conclusiones a nivel de Perú, diferenciadas con otros países, ¿no? O los limitantes. Bueno, sí, lastimosamente Perú ha sido el país que menos ha participado, a pesar de que se ha difundido bastante la encuesta y estaba dirigida, habían dos encuestas. Una que tenía que ver con la autonomía como tal profesional, ¿no? Como la fisioterapia profesión de primer contacto, y estaba dirigida a los profesionales en fisioterapia y kinesiología y también a los estudiantes. Entonces era abierta para ambos grupos, en el cual se les preguntaba si ellos consideraban que dentro de su formación, por ejemplo, se les brindaba lo suficiente como para ser un profesional de primer contacto. Se sentían capacitados. Exacto. Entonces, lo curioso es que la respuesta de la mayoría, bueno, esta encuesta todavía no se ha cerrado, todavía está en circulación y los invitamos a poder acceder. Seguramente en la página ya lo vamos a estar colocando. Entonces, bueno, contestan que sí se les forma, la mayor cantidad de personas contestan que sí se les forma para ser profesionales de primer contacto, ¿no? Y la mayoría además considera que debería tener una formación de posgrado para poder ser profesional de primer contacto. O sea, tenemos estas dos. Exacto, eso es curioso, ¿no? Porque dice sí, por un lado sí me forman para ser profesional de primer contacto. Exacto, pero después dicen no, necesito un posgrado para poder ser de primer contacto. Entonces hay una contradicción, ¿no? Y lo otro es que además ellos consideran que dentro del trabajo como primer contacto es más que nada el tema de atención primaria y la parte asistencial en un centro hospitalario, ¿no? Entonces esos son los dos puntos resaltantes, digamos, que ellos consideran que podrían actuar como un profesional de primer contacto, pero no consideran en mucho porcentaje otros aspectos, como por ejemplo la atención de alguna urgencia, ¿no? Como tal, o otras casuísticas, ¿no? Licenciada Elba, ¿y nos podría aclarar, porque quizás muchos de nosotros en las universidades decimos, sí nos forman como profesión de primer contacto porque tenemos nuestro curso de RBC, de rehabilitación basada en la comunidad? ¿Es esto cierto? ¿Es realmente cierto? ¿Cómo Sí, nos podría orientar? Yo creo que estamos confundiendo la rehabilitación, y dice el nombre rehabilitación basada en la comunidad, en base a la comunidad. Sin embargo, cuando hablamos de acceso, el acceso directo, estamos hablando de nosotros cómo estamos llegando al servicio, al que yo necesito, los servicios de fisioterapia. La población, cómo llega, ¿no? La población cómo llega, es diferente. O sea, nosotros tenemos que ver el acceso directo. En este caso, sí, es que ese no es el curso que deberíamos tener. ¿Cuáles llegaron a conclusiones de qué era lo que faltaba en una currícula universitaria para que el profesional se sienta
con la capacidad de ser Dentro de la encuesta mencionan el tema de evaluación y diagnóstico como tal, ¿no? Que es como que lo que necesitan reforzar, ¿no? Y además de eso señalan otros cursos que son de ciencias básicas como tal, y que van ligadas a la evaluación y diagnóstico. Pero con respecto a lo que mencionaba la licenciada Elba, hay que recordar que RBC es reeducación básica a la comunidad, no necesariamente rehabilitación. Entonces, tiene que ver también con la parte preventiva. Y sí, pues digamos que vendría a ser nuestro caballito de batalla, porque es como que es la prevención, es alguien que no tiene una patología como tal establecida, o sí podría tenerla, pero es como que yo no necesito una derivación porque es un paciente sano. Entonces eso fue también uno de los puntos que se tocó dentro del grupo de trabajo y que es importante y que muchos no consideramos, ¿no? Porque estamos englobados o encerrados en lo que vendría a ser rehabilitación como tal, como mencionó la licenciada, y es por eso que a veces tenemos muchas limitantes, porque todo el mundo nos asocia solamente con eso y no nos acordamos que nuestros títulos universitarios dicen terapia física y rehabilitación, no dice rehabilitación. Entonces hay que tener en cuenta eso, cuáles son nuestras competencias como fisioterapeutas o terapeutas físicos, ¿no? Que es lo mismo, y explorar otras áreas. Exacto, ¿no? Y que las llevamos dentro de nuestra formación universitaria, pero que generalmente no las tenemos en cuenta, porque si nos ponemos a revisar nosotros el contexto de salud, ¿no? Las normativas dentro del Ministerio de Salud como tal, ¿dónde estamos considerados nosotros en los niveles de atención? ¿Estamos considerados en el primer nivel? No. Entonces, ¿por qué? ¿No? Pero sin embargo, en las mesas de trabajo en las cuales se deciden las leyes, trabajan muchos profesionales y generalmente no hay fisioterapeutas, y si hay, a veces no los toman en cuenta y consideran que en provincias se necesita terapia física y bueno, como no hay un fisioterapeuta, voy a capacitar a otro profesional que generalmente es un técnico en enfermería o es un auxiliar, y lo voy a capacitar para que haga terapia. Exacto, ¿no? Habiendo profesionales que podrían desempeñar esa función. Exacto, somos 5.500 fisioterapeutas en el Perú y tenemos que aprovechar estas oportunidades. Y también algo que me pareció muy curioso de la encuesta que me comentaba la licenciada Elba es que los países que más han respondido son Bolivia, Brasil y Colombia. Y esto podría estar relacionado quizás que ellos tienen más definido un perfil o una ley de ejercicio profesional, o también con la organización del país. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo lo que he podido analizar, y es más, estuve conversando con algunos colegas que yo les había enviado la encuesta y me decían que como que la habían iniciado a contestar y no la habían terminado porque había cosas que ellos no tenían muy claras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo actúa el fisioterapeuta en una urgencia o en una emergencia? Ellos decían, pero qué raro. Entonces ahora, ¿cómo es la atención en comunidad? ¿Qué cosas engloba? Entonces, y cosas que supuestamente nosotros sabemos o recibimos dentro de nuestra formación. Entonces habían algunas dudas con respecto a algunos términos que se empleaban y que al parecer hay otros colegas en otros países que tienen un poco más claro el tema de las competencias o de las áreas que abarcamos en total y qué cosas corresponden exactamente a esas áreas, ¿no? Porque yo estoy segura de que todos sabemos qué cosas podemos hacer, pero de repente no saben encasillarlas en alguna área en específico, ¿no? Del ejercicio. Entonces es probable que eso haya sido una de las causas, ¿no? Bueno, más bien antes de concluir, yo quisiera diferenciar bien, y a veces parece que lo tenemos poco claro, cuando hablamos de promoción o de fomento de salud o bienestar. Los fisioterapeutas yo creo que estamos ya capacitados para eso, porque nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de investigación es cuerpo y movimiento. Y entonces, como fomento de salud, lo que hacemos es promoción. Es diferente a lo que es prevención
y muy alejado de lo que vendría a ser la Rehabilitación, exactamente. Y donde usualmente nos quedamos enfocados, ¿no? En la parte sanitaria, cuando ya la persona viene con un problema después de derivación de un diagnóstico médico, entonces estamos muy lejos de esa área que usted está mencionando, ¿no? De promoción y prevención. Yo prevengo las enfermedades, yo promociono salud, promociono bienestar, y es justamente a través del movimiento. Entonces el movimiento es un dispositivo, es un constructo en el cual va a generar bienestar, va a generar desarrollo. Entonces es totalmente diferente. Claro, y eso tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Porque ¿cuántos estamos acostumbrados a prevenir, ¿no? Entonces, es más, hay personas que tienen dolor simple y esperan a que aumente, y está el tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántos van al odontólogo a prevenir un tema de caries, ¿no? Y cuántos van al fisioterapeuta a prevenir un problema de columna o un problema, no sé, de dolores o movilidad. O sea, nadie hace eso. Y la otra pregunta y llamada de atención que también hacíamos es ¿cuántos fisioterapeutas hacen lo mismo? O sea, ¿cuántos fisioterapeutas acuden a otro fisioterapeuta a hacer prevención? Entonces, exacto, entonces no estamos predicando tampoco con el ejemplo, ¿no? Entonces ahí va también un jalón de orejas para nosotros, ¿no? Entonces, a trabajar y a hacer también ejemplo de eso que tanto promovemos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nuestros pacientes también se vean involucrados, ¿no? Y ahora he visto algunos oficios que están trabajando por su cuenta y están formando grupos de ejercicios, ¿no? Trabajando el tema de promover la actividad física, la alimentación saludable, ¿no? En coordinación con otros profesionales. Entonces yo creo que eso también sería interesante continuar promoviéndolo, ¿no? Eso es parte de lo que vendría a ser los retos. Exacto. Identificar ese rol que estamos haciendo, lo que es formación, entonces no olvidemos lo que es formación, que está haciendo el gremio, en este caso serían las PTF. Serían las estrategias Exacto, que concluyeron y que le dan para poder actuar. A nivel de formación. Tenemos que actuar sobre lo que es formación para la malla curricular, que tanto este acceso directo lo vamos a ir involucrando a la malla curricular. Lo otro sería como gremio, para lo que nos convoca a todos los fisioterapeutas. Lo otro, lo que está desarrollando, este marketing, esta difusión. Comunicación. Y este consenso también que nos permite analizar por dónde sí estamos trabajando y que estamos desconociendo que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, esos serían los indicadores que tenemos que analizar. Y también como fisioterapeutas luchar por el marco legal, ¿no? Para que esto pueda ejercerse realmente. Sí, porque justo conversábamos también de eso en las mesas de trabajo y decíamos, nosotros conocemos nuestras funciones, conocemos nuestras competencias y tenemos muchas ideas para promoverlas, para realizar todo este trabajo, pero ¿qué hacemos si llegamos y en el centro de salud nos dicen no? Porque eso la ley dice que no puedes, que es otro profesional el que lo tiene que hacer. Entonces dices, pero ¿y cómo está esto definido, no? Entonces hay muchas cosas que reglamentar, ¿no? Desde el nombre que ahora tenemos, ¿no? Y que pues necesitamos autonomía no solamente pues en el tema del ejercicio, sino también en una autonomía de identidad, ¿no? Y que eso tiene que ver con nuestro nombre y con la identificación de nuestras competencias como tal, ¿no? Una última pregunta, Rosmi, como coordinadora de la Universidad Privada del Norte y la licenciada Elba como parte de la comisión que revisa la currícula, ¿qué creen que sea la parte más débil de la currícula que nos impide, al menos al docente y al estudiante, capacitarse en ese tipo de habilidades o fortalecer esa identidad como profesional de primer contacto? Yo creo que todo parte desde el docente, porque al final ellos o nosotros somos los que formamos a los estudiantes. Entonces, lo que el docente tenga engramado lo va a transmitir. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar y creo que sería importante de repente realizar, no sé, un trabajo ahora de ASPTESI, ¿no? y que comencemos a convocar a los diferentes docentes de las universidades para hacer un trabajo en conjunto, porque si bien es cierto somos diferentes casas de estudio, diferentes universidades, pero tenemos un objetivo en común, ¿no? Que es la formación del fisioterapeuta y que un buen fisioterapeuta
y que nos representen, ¿no? Porque al final todos somos uno, somos un gremio. Entonces, comenzar por ahí, ¿para qué? Para que nuestros alumnos salgan empoderados, porque pueden tener mucho conocimiento, y si ustedes comparan un estudiante de medicina con un estudiante de fisioterapia, generalmente el de fisioterapia está con miedo, con temor a participar, ¿no? Y no se la cree, ¿no? En cambio, si ustedes ven al estudiante de medicina, al interno, ¿no? Entonces, de las otras profesiones, odontología, enfermería, ¿no? Y generalmente están más empoderados, ¿no? Entonces, trabajar también ese tema de habilidades blandas, el tema de empoderamiento como tal, y de creérnosla, ¿no? Porque muchos no nos la creemos. Tenemos todo el conocimiento, pero nos falta esa seguridad a transmitir. Al final nosotros llevamos las mismas ciencias básicas que llevan los otros profesionales de la salud. Y eso es algo que también tenemos que entender, que no están para rellenar la currícula, sino que son, como dice su nombre, las ciencias básicas, porque son las bases de nuestro conocimiento, y es lo que tenemos en común para poder comunicarnos con los otros profesionales. Entonces, si yo no sé el porqué de las cosas, no sé sustentar mi posición a través de la fisiología, de la bioquímica, de la biomecánica, bueno, que llevamos, entonces yo no voy a poder conversar con el otro profesional, con un médico, por ejemplo, a sustentar mi posición, porque no le voy a explicar a él que los planos del movimiento y el eje y la fuerza y no sé qué, porque no lo va a entender. Pero si yo le explico a través de la fisiología como tal, entonces voy a poder sustentar mi posición y hacer que sea más seguro. Entonces, comenzar por ahí, ¿para qué? Para que el estudiante diga, sí, yo puedo sustentar mi posición, puedo enfrentarme, esta es mi fuerza, claro, esto y esto es lo que hago. así beneficia. Exacto, y no tener miedo de decirlo, ¿no? Entonces, comenzar de repente por eso, por trabajar con los docentes. El diagnóstico diferencial, ¿no? Exacto. Y eso hay que aclararlo. Y eso hablamos, es diagnóstico diferencial, pero nuestro diagnóstico es el diagnóstico fisioterapéutico. Nosotros no hacemos intrusismo. Entonces, el diagnóstico médico es del médico. El diagnóstico fisioterapéutico es el diagnóstico del fisioterapeuta. Y eso es algo que tienen que entender. Entonces, cuando el paciente es más va al médico rehabilitador, el médico rehabilitador no hace un diagnóstico fisioterapéutico, porque no es fisioterapeuta. Hace un diagnóstico médico, entonces, y deriva, bueno, en este caso, porque lo marca así el sistema de salud en muchos centros, va al fisioterapeuta, que debería realizar una evaluación y un diagnóstico para poder lograr un plan de tratamiento, ¿no? Un programa de trabajo, y decir pues cuánto tiempo va a demorar, ¿no? Cuántas sesiones y qué se le va a realizar, ¿no? Daniela, ¿usted quiere? Sí. Me quedaría con las palabras de identidad profesional, a trabajar por la autonomía profesional, y también basado en todo ello, más bien cómo vamos a impactar como fisioterapeutas en todos los niveles. En todos los Exacto, niveles. eso está en relación inclusive al proyecto que tiene la OMS bueno, se llama Programa de Rehabilitación 2030, pero que buscan que los servicios de fisioterapia estén en todos los niveles de atención, para que tenga acceso a toda la población, con discapacidad o sin discapacidad. Ya, hay un mensaje sobre la presencia del fisioterapeuta en los colegios, que en algún momento hubo en el Perú. Hay todavía. Ya, pero creo es que muy escaso. sí, Ajá. la presencia no es muy notoria. Exacto. Entonces, ¿qué nos podrían decir de eso, no? Porque ahora creo que han habido casos en donde incluso nos piden un título o una formación en educación para poder laborar en colegios. Pero es que hay que saber diferenciar cuáles son las competencias de un Exacto. educador y de un fisioterapeuta en el colegio. Entonces, yo, bueno, ahora rescato la labor de un compañero de trabajo, el coordinador de psicología, Mauro, de la universidad, acaba de presentar un proyecto que es un psicólogo en tu colegio. Entonces, que es algo muy interesante, y por qué no seguir nosotros el ejemplo y plantear un fisioterapeuta en tu colegio, ¿no? Y presentarlo a nivel de municipalidades, a nivel del estado, para poder nosotros entrar y explicar cuáles son nuestras competencias con estos estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo influye esto en el aprendizaje? ¿No? ¿Cómo la psicomotricidad influye? ¿Y cuál es la importancia que lo realice un fisioterapeuta y no un educador físico o un docente, ¿no? Que es lo que generalmente esperan que hagan, ¿no? Entonces, por eso es importante saber las competencias y recalcar cuáles son los puntos a trabajar. Porque en los inicios de la fisioterapia, cuando nació la carrera como kinesiología aquí en el Perú,
los fisioterapeutas estaban dentro de los colegios, ¿no? Tal es el caso de María Barrantes, la fundadora de ASPETEFI, ¿no? Bueno, ya para concluir, no nos queda más que convocar a los docentes que han participado viendo o que nos van a ver en algún momento a participar activamente de comités o mesas de trabajo, ya sea para el objetivo de este ELA, que fue en octubre, que son objetivos mucho más específicos, pero sobre todo en la formación a nivel nacional, ¿no? Porque si hablamos de que hay deficiencias en la formación curricular de todas las carreras, de fisioterapia a nivel de todas las universidades, entonces el papel del docente tiene que resaltar ahí para poder compartir con otros docentes y trabajar cómo se puede mejorar, porque si es que no lo hace el docente, el estudiante mucho menos lo va a pedir, o incluso la universidad también se queda un poco corta porque no conoce tampoco mucho de esas competencias, ¿no? Sí, así es, ese va a ser el fuerte, y hay que recordar que muchos de los docentes enseñan en muchas universidades a la vez, entonces tenemos un lazo en común que podría guiar, y yo creo que es una importante oportunidad para hacer una llamada a todos los coordinadores y directores de carrera en las diferentes universidades, y de repente se les va a llegar muy pronto una invitación para poder reunirnos y poder conversar y ver qué cosas podemos trabajar en conjunto, ¿no? Porque es parte del crecimiento de nuestra profesión, independientemente de que pertenezcamos a diferentes universidades, ¿no? Pero trabajamos por un fin común, ¿no? Y también invitarlos a ellos a responder, porque hay una encuesta para coordinadores y directores de carrera que es específica para ellos y que puedan realizar esto, ¿no? Y bueno, si nos están escribiendo por el Facebook también, que piden convocar a los colegas que están en el primer nivel para que compartan su experiencia. Y claro, ahora que tenemos todo el acceso de la tecnología, como mencionábamos, o sea, se puede realizar este encuentro, y además podemos hacer la transmisión en vivo para todos los colegas, tanto de Lima como de provincias, y así también hacer llegar el mensaje, pero sobre todo la convocatoria para crear mesas de trabajo, como dice la licenciada Rosco. Sí, y también invitarlos a participar al próximo encuentro, ¿no? Que va a ser en Perú, entonces que está organizando también la ASPETEFI, está como organizador. De la WSPT, exacto, de la WSPT en agosto del próximo año, donde también se va a hacer mesas de diálogo. Claro, es el congreso de la WSPT Región Sudamérica, cuya sede va a ser Perú. ASPETEFI lo está organizando, y vamos a tener la presencia de diversos ponentes que me imagino que han estado en el ELA también, para tocar justo temas de autonomía y fisioterapia, ¿no? Entonces, con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Gracias.